Vamos a hacer una parada en estos meses sobre la vida de José. Y vamos a tratar alguna otra cuestión. Cuando el apóstol Pablo escogía un sitio para predicar el Evangelio, no lo hacía al azar, sino que buscaba un lugar estratégico, un lugar importante, una ciudad importante, ya sea un puerto marítimo, ya sea alguna ruta comercial terrestre importante, un lugar bien comunicado. Incluso esos lugares todavía hoy día siguen siendo importantes núcleos en cuanto a comunicaciones de carretera, ferrocarril o mar. Así, por ejemplo, la ciudad de Filipos, donde Pablo dirigió la carta a los filipenses, fue una ciudad importante fundada por Filipo de Macedonia, el padre de Alejandro Magno. Y según este fundador, según este tal Filipo de Macedonia, la ciudad de Filipo era la ciudad más estratégica de toda Europa, porque decía que había unas montañas que separaban Europa de Asia, Europa de África, y ahí se controlaba el paso entre continentes. No mucho después, Filipo pasó a ser una colonia romana, y cuando Roma le quería dar importancia a una colonia retirada de Italia, pues mandaba a soldados veteranos retirados, algunos ya jubilados, con sus familias para vivir allí en aquellas colonias de fuera. Así pues, la ciudad de Filipos tenía costumbres, tenía idiomas, tenía tradiciones, tenía leyes y tenía idioma romano. Tal y como así le dicen a Pablo y Silas sobre el año 52, en su segundo viaje misionero, en Hechos 16, 20, 22. Allí, cuando capturan a Pablo y a Silas en Filipos y los llevan ante las autoridades, les dicen allí, en Hechos 16, 20 al 22, estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Y se agolpó el pueblo contra ellos, sigue diciendo Hechos 16, y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarles con varas. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad. Y ya sabéis lo que ocurrió después con aquel famoso carcelero de Filipo. Pero veo lo que dice, nos enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. La carta que Pablo dirigió, la carta que Pablo escribió a los cristianos filipenses, se cree que fue escrita 10 años después de este pasaje que hemos visto de Hechos. 10 años después, si aquello fue del año 52, la carta fue escrita en el año 62 aproximadamente. Y Pablo escribe desde la cárcel. Para muchos es la carta más hermosa de Pablo. Esto es difícil, esto ya es difícil y es peligroso tener este juego de decir es la más hermosa, me gusta más una que otra, porque toda la escritura es inspirada por Dios. Pero para muchos la carta de Filipenses es la más hermosa. Es una epístola considerada la epístola del gozo, la epístola de las cosas excelentes. Y curiosamente, a pesar de ser llamada la epístola del gozo y de las cosas excelentes, está escrita por un hombre que está en la cárcel. Es un poco contradictorio y paradójico que sea la carta del gozo escribiéndola en la cárcel. Una carta también
de agradecimiento por la ayuda recibida, una carta de aliento por las adversidades, una carta que llama a la unidad de los cristianos, etc. Y dentro de esta carta hay un pasaje que es uno de los más hermosos, de los más citados, de los más recitados, de los más mencionados, y que yo creo que todos, o casi todos los que estamos aquí, sabemos de memoria, o casi de memoria. Allí en el capítulo 2, ¿verdad? Los versículos 5 en adelante: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Y después de este precioso pasaje vienen los versículos que quiero leer hoy con vosotros. Filipenses 2, del 12 al 18. Aunque nos vamos a centrar prácticamente en una idea, un versículo, medio versículo, una frase. Un poco la aplicación que me gustaría dejar hoy con vosotros. Pero vamos a leer Filipenses 2, del 12 al 18. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Haced todo sin murmuraciones y contienda, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros. Y asimismo gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. O sea, que el que está en la cárcel es el que está exhortando y es el que está animando a los que están fuera de la cárcel, los que tienen libertad. El que está en la cárcel está diciendo palabras: ocupaos en vuestra salvación. El que está en la cárcel está diciendo: haced todo sin murmuraciones. Y el que está en la cárcel está diciendo: gozaos y regocijaos. Y en mitad de este pasaje, del 12 al 18, que viene después de lo que hemos dicho, del versículo 5 al 11, ese versículo 11 que termina diciendo: y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Ahora viene por tanto, amados míos, y les da una serie de deberes, de instrucciones, de exhortaciones, de ánimo. Hacia cristianos. ¿Para qué? Para que sean luminares en el mundo, en medio de una generación perversa y malvada. Y Pablo indica a los filipenses y nos indica a nosotros a qué nos tenemos que agarrar, a qué nos tenemos que aferrar en medio de esa generación perversa y malvada, que sigue siéndolo ahora, no sé si más o menos que antes, pero la generación perversa y malvada sigue estando hoy día en nuestra sociedad. Y aquí viene el versículo 16. Asidos de la palabra de vida. Y eso es lo que quiero hoy compartir con vosotros. Aferrados a la palabra de vida, sosteniendo firmemente la palabra de vida.
hermanos, es llevar atada a nuestra vida la palabra de vida. Es conocer la palabra de Dios para conocer al Dios de la palabra. Es ser oidor y hacedor de la palabra. Hermanos, una palabra que está aferrada, que está atada, que se sostiene firmemente, que no se mueve, porque está bien agarrada a nuestra vida. Y eso es lo que nos va a hacer que nos podamos ocupar, que nos podamos gozar, que podamos hacer. Y que podamos ser luminares en el mundo, si tenemos agarrada, aferrada la palabra de vida. Una palabra que se sostenga firme en nuestra vida, independientemente de la situación, del momento, del tiempo o del lugar. Hermanos, para nosotros, los cristianos, la palabra de vida, el mensaje del Evangelio, no es algo que esté muerto. La palabra de Dios no es una antigüedad que observamos como cuando vamos al museo y decimos, qué bonito, esto antiguo. Creemos firmemente que la palabra de vida produce vida. Creemos firmemente que nuestro fundamento es Cristo y su palabra. Y a eso nos agarramos, a eso nos aferramos. Y no hay quien nos suelte eso. No nos pueden soltar de la palabra de vida. No nos pueden soltar. Recordad la parábola del sembrador. El sembrador fue a sembrar y cayó la semilla, recordáis, diferentes tipos de tierra, diferentes tipos de terreno. La Iglesia y los cristianos que formamos la Iglesia no necesitamos un contacto casual de las Escrituras. ¿Me explico? Un cristiano no basta con irse hoy de aquí y esperar hasta el domingo, y el domingo venir, escuchar la palabra y hasta el jueves. No es suficiente. Tenemos que estar aferrados a la palabra de vida. También, como decía Juan Pablo el domingo, tenemos que orar, dice la Escritura, orar sin cesar. Como te dice el apóstol Pablo en Romanos 12, constantes en la oración. Pues aquí, aferrados a la palabra de vida. El Señor Jesucristo dijo en Lucas 9:44, haced que os penetre bien en los oídos estas palabras. Haced que os penetren, que os entre bien en los oídos estas palabras. También que sigamos el ejemplo de aquel varón del Salmo 1. ¿Os acordáis del Salmo 1 que lo cantamos? ¿En qué se deleitaba aquel varón? En la ley de Jehová. Y meditaba en ella. De vez en cuando, su delicia de noche y de día. Hermanos, esto es relativamente fácil, no es tampoco ningún secreto, no hay que hacer algo sobrenatural. Estar aferrado a la palabra de vida. Es algo muy importante para nuestras vidas, porque la palabra de Dios en primer lugar es alimento. Dice Mateo 4:4, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Primera de Pedro 2:2, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. Jeremías 15:16, fueron halladas tus palabras y yo las comí, y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón. Hermanos, tenemos que darle importancia a la palabra de Dios porque nos hace más fuertes. Primera de Juan 2:14,
os he escrito a vosotros jóvenes, porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. La palabra de Dios nos da seguridad en la salvación. Primera de Juan 5:13. Estas cosas os he escrito a vosotros, que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Estas cosas os he escrito a vosotros, que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna. Que sepamos, hermanos, que tenemos vida eterna. La palabra de Dios nos da confianza en la oración. De nuevo, se mencionó el domingo muchas veces. Primera de Juan 5:14. Y esta es la confianza que tenemos en Él. Que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Mediante la palabra de Dios hemos conocido a Jesús y hemos sido limpios de pecado. Juan 15:3. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. La palabra de Dios nos da gozo. Juan 15:11. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. La palabra tenida nos da paz. Juan 16:33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. La palabra de Dios nos guía. Salmo 119:105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Hermanos, tenemos una vida muy ajetreada. No sé si los jubilados tenéis menos ajetreo. Yo creo que también. No sé si los funcionarios tenemos también más o menos. Yo estoy que no paro también. Una vida muy ajetreada. El mundo va rápido. Y las cosas las queremos para allá o para ayer. Pero hermanos, es imprescindible apartar tiempo en nuestras vidas más o menos ocupadas en leer la Biblia. Al igual que, de nuevo, ya por cuarta o quinta vez mencionar a Juan Pablo, nos exhortaba también el domingo, también a dedicar tiempo a la oración. Leerla y cumplirla. Como también nos dice el Señor Jesús en Juan 13:17. Si sabéis estas cosas, seréis bienaventurados si las hiciereis. O como también dice Santiago 1:22. Pero sed hacedores de la palabra y no solamente oidores. Y sigue diciendo que si hacemos eso, si solo oímos la palabra y no la cumplimos, engañándoos a vosotros mismos. Creo que todos conocemos la frase de la sana doctrina es la doctrina que sana. Hermanos, el mensaje de Jesús debe sanar, el mensaje de Jesús da vida, porque es una palabra de vida. Y estamos aferrados a la palabra de vida. La palabra de Jesús sanaba, no solo sanaba sus milagros físicos y sus curaciones a enfermos y endemoniados, también sanaba sus palabras de consuelo, de ánimo, de compasión, de perdón, de misericordia. Y nuestra palabra debe ir por ese mismo camino, de restaurar, de sanar. Así pues, hermanos, las tres cosas deben ir juntos. Aferrados a la palabra de
de vida. De lo contrario, no estaremos haciendo bien las cosas. Es un error estar aferrado a una palabra que no sea la palabra de vida. Es un error conocer de oídas y no estar aferrado a la palabra. Hermano, la palabra está en medio. La palabra está en medio. Y a un lado tiene que estar agarrado, sosteniéndola firmemente, atada a nuestra vida, la palabra. Y esa palabra de vida. Hermanos, tenemos que seguir llevando la palabra de vida allá por donde vayamos, allá por donde estemos. Tenemos que reflejar con nuestra vida, reflejar con nuestras palabras, con nuestros hechos, que somos hijos de Dios, que somos luz y sal de este mundo, que somos luminares. Tenemos que predicar el Evangelio en el sitio en el que estemos. Como aquella canción que decía, ¿os acordáis? Brilla en el sitio donde estés. Brilla en el sitio donde estés. Puedes con tu luz algún perdido rescatar. Brilla en el sitio donde estés. Es así, ¿no? Lo hemos leído en el versículo 15. Para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, aferrados a la palabra de vida. Hermanos, os animo y os exhorto a que llevemos esa palabra de vida que ya tenemos agarrada, que tenemos ya aferrada, que la sostenemos firmemente porque ya lo doy por hecho, que lo tenemos así. Que lo llevemos a otras personas. Démosle a conocer estas enseñanzas de esta palabra que da vida, que sana y que además es una palabra que está viva, tal y como dice el autor de Hebreos en 4:12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas, los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Así pues, no solo es una palabra de vida, sino que es una palabra que está viva. Y esto lo vemos en cualquier libro que podamos leer, cualquier libro que nos pueda gustar muchísimo, cualquier libro que nos pueda enganchar, que nos pueda encandilar, que leamos un libro y estamos deseando de leer la segunda parte, la tercera, la cuarta. Ningún libro está vivo como las Escrituras, como la Biblia. Ninguno. No hay otro libro como la Biblia. No hay otro libro que tenga esa validez universal, esa vitalidad, esa actualidad, esa eficacia. Porque la Biblia es la palabra de Dios. Todos conocemos también el versículo de Isaías 48. Sécase la hierba y marchítase la flor. Mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Dijo en una ocasión Charles Spurgeon acerca de la Biblia: el libro, que referencia a la Biblia, el libro ha luchado conmigo, el libro me ha azotado, el libro me ha consolado, el libro me ha sonreído, el libro me ha fruncido el ceño, el libro me ha tomado de la mano, el libro ha calentado mi corazón, el libro llora conmigo y canta conmigo, me susurra y me predica, traza mi camino y afirma mi salida. Fue para mí el mejor compañero de joven y todavía es mi capellán nocturno y matutino. Es un libro vivo
vivo por todos lados, desde su primer capítulo hasta su última palabra. La palabra de Dios vive y la palabra de Dios da vida. Y esto es lo que de forma sencilla quería dejar hoy entre vosotros, esta idea. Y esto puede hacerlo tanto a aquellos que no conocen a Jesús, como a los que ya lo conocemos y llevamos muchos años en el Evangelio. Hermanos, el momento que te sientas mal, el momento que estés abatido, ya sea por el trabajo, ya sea por la familia, ya sea por algún asunto de iglesia, podemos y debemos acudir a su palabra y recibir vida de ella. Salir reconfortado, salir animado. Hermano, la mejor manera de soportar, de comprender e incluso de superar las dificultades o los problemas es tener aferrada a nuestra vida la palabra de vida. El apóstol Pablo así lo hacía, escribiendo desde la cárcel. Alabemos a Dios por su palabra, porque es viva y porque da vida. Para terminar, Colosenses 3:16. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Que el Señor bendiga.